Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a todas las actividades correspondientes a esta nueva actividad, esta nueva semana. Bienvenidos. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Y ustedes ya saben que esta semana ustedes no tienen tareas, sino hasta la próxima se les habilita la siguiente tarea. Entonces, mucho más fácil que ustedes puedan como cumplir con todas las actividades correspondientes a este nuevo esquema de trabajo que ustedes tienen que cumplir. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Y vamos a iniciar con el tema central, como son los adjetivos demostrativos. Vamos a ver cuáles son los adjetivos demostrativos, cuál es su función, cómo nosotros debemos utilizarlos, en qué momentos es lo adecuado de utilizar un adjetivo demostrativo. Los adjetivos demostrativos ingleses o adjetivos demostrativos en inglés corresponden a this, this, que se traduce como este, esta, y that, those, correspondiente a estos y estas. Si nosotros podemos observar desde ya, nosotros tenemos para el singular this y this, y para el plural that y those. Esas son las determinaciones en cuanto a los 4 adjetivos demostrativos que tiene el idioma inglés. Los adjetivos demostrativos se utilizan para determinar la posición de las cosas. En el español encontramos 3 distintos grados de proximidad. Esto para lo que está más cerca del sujeto, eso situado a una media distancia, aquello lo que se encuentra lejano. En inglés, en cambio, solamente encontramos 2 grados de proximidad. This que se utiliza para designar las cosas o personas relativamente cercanas y that para las que se encuentran al contrario, lejos. Entonces, dentro de estas características tenemos las siguientes. Tenemos this, that, this y those pueden preceder a un sustantivo o también ir solo dentro de las estructuras gramaticales. Es importante identificarlos. Cada una de estos adjetivos demostrativos pueden estar acompañados o preceder a un sustantivo o simplemente pueden ir solos. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones, los siguientes ejemplos. La primera está precedida por un sustantivo. Tenemos this restaurant is expansive. Entonces, en este caso tenemos this como adjetivo demostrativo y obviamente tenemos el sustantivo al cual hace referencia. Restaurant, en este caso, este restaurante es caro, dice. Entonces, cuando estamos hablando con this, nosotros estamos indicando que el objeto del cual está haciendo inferencia, el adjetivo demostrativo, está relativamente cerca de la persona que está hablando. Vamos al siguiente. Recordemos que en función de la regla gramatical, estos adjetivos demostrativos pueden estar precedidos de un sustantivo o no, o pueden tranquilamente estar yendo solos. Por ejemplo, this is an expensive restaurant. Entonces aquí la siguiente estructura gramatical que le sigue a this como adjetivo demostrativo es un verbo to be. En este caso el verbo is, que es ser o estar. Eso se traduce como este es un restaurante caro. Entonces ya no está acompañado de un sustantivo. Entonces aquí en la siguiente oración dice, this is an expensive restaurant, del mismo. Simplemente, ¿qué es lo que se hace? Se cambia de posición. Y obviamente varía también en función de la ubicación, varía también el significado dentro de su traducción. Ahora vamos a ver cuándo usamos los adjetivos demostrativos en inglés. Vamos a ir viendo cada uno. Por ejemplo, vamos a arrancar con this. This puede utilizarse también para presentarse a uno mismo, no personalmente, sino a través, por ejemplo, cuando estamos en una videollamada, cuando estamos a través del hilo telefónico desarrollando una conversación. Ahí obviamente utilizamos this para hacer una presentación personal. Obviamente a través de cierta manera, cuando no estamos físicamente directo. Entonces, this se puede utilizar también para presentarse a uno mismo, no personalmente o para presentar a una persona, a un tercero dentro de una conversación. Por ejemplo, en la primera dice, hello, this is Paul. Dice, hola, soy Paul, en una conversación telefónica, como les había dicho. No tiene que ser presencial. Una vez que, por ejemplo, nos vayamos a presentar de forma directa presencial,
nosotros ya no podemos utilizar los adjetivos demostrativos. Entonces, cuando yo hago este tipo de presentaciones con this, esto obviamente responde a una conversación, por ejemplo, vía telefónica. Esa es una de las características. La siguiente dice, Pau, this is Ana. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo interlocutor y estoy presentando a una tercera persona. Está Paul, estoy yo y está Ana. Están tres personas, ¿no es cierto? Entonces, ahí presento a una tercera persona. Dice Paul, esta es Ana. Paul. This is Ana. Entonces ahí también nos sirve. Entonces tenemos los dos casos. Primero, obviamente para presentarnos a uno mismo, pero con la singularidad que esto tiene que ser a través de una línea telefónica, no tiene que ser presencial. Y también para presentar a un tercero se cumple la regla gramatical. This también se emplea coloquialmente para empezar un relato o para indicar el tamaño de algo. Por ejemplo, vamos a ver, dice, this is the history of Forrest Gump. ¿Quién no ha visto la película de Forrest Gump? Si no han visto, les invito a que revisen. Es una historia bastante interesante de una persona con capacidades especiales que por obvias circunstancias de la vida obviamente triunfa. Es importante también. Ahí se utiliza mucho dentro de esta historia, dentro de los diálogos también se utiliza bastante lo que son los adjetivos demostrativos. En este caso, la regla gramatical dice que this nos permite iniciar el relato de una historia. ¿Qué es lo que nos dice? This is the history of Forrest Gump. Esta es la historia de Forrest Gump. Entonces, ahí estoy indicando con this. O también pueden determinar qué cosa, el tamaño de algo. Por ejemplo, a man this fat, un hombre así de gordo. Entonces tenemos aquí obviamente el adjetivo demostrativo this y obviamente tenemos la determinación de tamaño, un adjetivo que determina tamaño igual. This, que es en este caso es fat, dice a man this fat, un hombre así de gordo. That sirve también para indicar algo que ocurrió o algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, tenemos dos determinaciones. This nos sirve para indicar algo que ocurrió, que ha ocurrido. O también algo que alguien ha dicho. Por ejemplo, that was a wonderful film. Estamos con en este caso con el verbo to be, pero en pasado, ¿no es cierto? Con el was. Entonces dice, that was a wonderful film. Ha sido una película maravillosa. Entonces indica algo que ocurrió en el pasado. Algo, una película que vieron, obviamente resultó bastante bueno, bastante interesante. La otra dice algo que alguien ha dicho, por ejemplo, you're an engineer, aren't you? Yes, that's right. Dice, ¿es usted ingeniero? No. Sí, exacto. Obviamente le está indicando. Entonces dice, like this, like that, por ejemplo, así de este modo, o de este modo también se le utiliza con like this, o también se le puede utilizar como like that. Eso se traduce como así, de este modo o de ese modo. Tiene la traducción estas dos formas y ya vamos a ver cómo nosotros lo podemos utilizar. Tenemos con una negación, don't do it like that, do it like this. No lo hagas así, hazlo así, dice. De esta forma, cuando están dando una orden. Ahí obviamente lo utilizamos también el adjetivo demostrativo that. Y también obviamente el complemento en este caso que es this. Tenemos aquí una oración compuesta. Entonces es importante también identificar estas características gramaticales dentro de este proceso. ¿Cuál es la diferencia entre adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos? Ya lo habíamos visto en la clase anterior. Los adjetivos demostrativos se comportan como un solo adjetivo. Por ejemplo, I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado. Por lo tanto, aquí es en este caso, este primer that, obviamente, está en función de adjetivo demostrativo. ¿Por qué razón? Porque obviamente va a estar antes del sustantivo al cual hace referencia. I like that dog of yours. Dog es el nombre siendo señalado. En cambio, aquí dice Mary loves those friends of hers. Friends son las personas siendo señaladas. Entonces ahí tenemos las determinaciones. Los pronombres demostrativos llevan la misma forma que los adjetivos demostrativos, así que hay que tener cuidado. ¿A qué me refiero con esto? Porque obviamente tienen las mismas estructuras. Por ejemplo, tiene this, this y that y those. Pero no modifican o señalan al nombre. Se quedan solo como pronombres. No pueden funcionar como adjetivos. Esa es una
determinación clara en cuanto a la diferencia entre pronombres demostrativos y adjetivos demostrativos. Los adjetivos demostrativos califican, describen, mientras que los pronombres en este caso, a pesar que llevan la misma forma, se quedan solo como pronombres, no pueden funcionar como adjetivos. Es la característica fundamental. Por ejemplo, aquí tenemos algunas oraciones como ejemplo. Tenemos this is so stupid. This se refiere a cualquier actividad que sea estúpida. Entonces, this is so. Entonces, this está determinando. Está acompañada, obviamente, de un verbo. Entonces, ya sabemos, de acuerdo a la regla gramatical anterior, pueden estar acompañadas de un sustantivo o no pueden estar. En este caso, this como adjetivo demostrativo no está acompañado de un sustantivo. Lo mismo sucede en la siguiente oración. These are the words I have met. Aquí en este caso, des puede referirse a las personas que se han encontrado, que estaban buscando y que les localizaron. En la siguiente, I like this. This se refiere a cualquier cosa que le gusta. I like this. Me gusta eso. Entonces dice, I like this. Me gusta eso. Entonces, cualquier cosa. No hay una determinación directa de qué es lo que le gusta. Por eso, this se refiere a cualquier cosa que le guste. En relación a los pronombres demostrativos sustituyen a los nombres, por tanto no pueden ser adjetivos. Los adjetivos demostrativos o demonstrative adjectives se usan para distinguir entre cosas distintas e indican posición relativa al sustantivo del cual se está hablando. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente determinación. Is this book yours? ¿Es tuyo este libro? En este caso, al utilizar this, estoy diciendo este, obviamente. Entonces, una de las características adicionales para nosotros poder reconocer este tipo de adjetivos es que siempre van a estar antes del sustantivo al cual van a describir. ¿Es tuyo este libro? This is book is yours. Entonces aquí, book como objeto de quien estamos hablando en la oración está cerca del hablante. Y yo digo, ¿este libro es tuyo? Entonces ahí, obviamente, la persona que vaya a contestar le puede decir, no, that book is mine. No, aquel libro es mío. En este caso, that también representa la posición de un objeto, pero aquí el objeto ya está lejos, el objeto no está cerca, por eso dice aquel. Aquel se traduce como, o that se traduce como aquel. Dice, that book is mine, aquel libro es mío. Entonces le está indicando el objeto, en este caso el libro, ya está lejos del hablante. Entonces aquí hay que saber cuándo utilizar. En este caso, this, cuando el objeto está cerca, that, cuando el objeto está lejos. Otra característica fundamental para utilizar this y that como adjetivos demostrativos es que los sustantivos a los cuales van a acompañar tienen que estar en singular. Nunca pueden estar pluralizados porque estaría mal utilizado y eso lo vamos a ver más adelante. En relación a la lista de los adjetivos demostrativos, aquí están los adjetivos demostrativos en inglés juntos a sus posiciones con relación al hablante. Y aquí nosotros vamos a ver un poco más en función de cómo obviamente podemos utilizar cuando una cosa, cuando un objeto está cerca, cuando un objeto está lejos, cuando un objeto estamos hablando en singular o cuando de los objetos estamos hablando en plural, cuando estamos hablando de bastantes. Entonces, dentro de estas características, por ejemplo, this se traduce al español como esto, este, esta. El sustantivo que va a acompañar a this siempre tiene que estar en singular. Esa es otra de las características. Y otra de las características fundamentales en relación a la posición es que debe estar cerca del hablante, como la oración que habíamos visto anteriormente. Tenemos this is your book. Este es tu libro. Entonces, en este caso, el libro está cerca de la persona que está diciendo, este es tu libro, o puedo decir, este es tu lápiz, this is your pencil, y así sucesivamente. En cambio, that se traduce como eso, ese, esa, aquello, aquel, aquella. Igual, el sustantivo el cual va a acompañar a that tiene que estar singularizado. En relación a la posición, el objeto no tiene que estar cerca del hablante.
pero tal vez cerca de la persona con quien se está hablando sí puede estar, pero la persona o sea, de quien está hablando, quien está siendo el interlocutor, obviamente el objeto no tiene que estar cerca. Esas son las características en esta primera etapa. This, cuando el objeto está cerca. That, cuando el objeto está lejos. Ambos, this y that, se utilizan con sustantivos que tienen que estar singularizados. Pasamos a la siguiente etapa, en este caso es des. Des se traduce como estos, estas. El sustantivo que acompaña a des tiene que estar en plural. La posición del objeto tiene que estar cerca del hablante. La siguiente etapa, those, se traduce al español como esos, esas, aquellos, aquellas. El sustantivo de quién van a hablar o quién va a estar acompañando a those tiene que estar pluralizado. Eso quiere decir que tiene que hablar de muchos. En relación a la posición, ese sustantivo no tiene que estar cerca del hablante, pero tal vez sí cerca de la persona a la quien se está refiriendo. Vamos a ver algunos de los ejemplos con el cuadro de adjetivos demostrativos. Entonces aquí nosotros ya sabemos. This y that se utiliza con sustantivos en singular. This cuando está cerca, that cuando está lejos. Des y those se utiliza con sustantivos que están pluralizados. Des se utiliza con sustantivos que están cerca. Those con sustantivos que están lejos. Así de sencillo el momento de utilizarlo. Vamos a ver en la siguiente etapa, vamos a ver en primera instancia, vamos a ver this. This obviamente determina, empecemos con this, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo, que su característica tiene que estar en singular para hablar de algo que está, otra de las características de posición, cerca del hablante. Nos vamos a ir señalando. Vamos a hablar en este caso vamos a hablar del adjetivo demostrativo this. ¿Cómo se utiliza los adjetivos demostrativos que se utilizan antes? Por ejemplo, this se utiliza antes de un sustantivo que tiene que estar singularizado. Esa es la característica fundamental. Y obviamente el objeto de quien estamos hablando, en este caso el sustantivo, tiene que estar cerca del hablante. Esa es la característica fundamental. Por ejemplo, tenemos, this shirt doesn't fit me. Esta camisa no me queda. En este caso, la camisa de la persona de quien está hablando está cerca. Dice, this shirt, esta camisa, doesn't fit me, no me queda. Entonces, estamos hablando, entonces, la posición. Primero, en este caso, estamos hablando de shirt, que es la camisa. En este caso, this dice esta. Está de pronto la camisa en mis manos. Yo digo, esta camisa no me queda. Entonces, ahí estamos. Shirt está singularizado, está correctamente utilizado. La posición, cerca. La siguiente dice, do you want to eat this sandwich? I made two, but I am not very hungry. ¿Quieres comerte este sándwich? Dice. Hice dos, pero no tengo mucha hambre. Nos vamos a centrar en este caso con el adjetivo demostrativo this. En este caso, this, obviamente dice este. ¿Este qué? Este sándwich. Estamos hablando. Entonces, el sándwich obviamente está singularizado hasta ahí. Está correctamente utilizado el adjetivo demostrativo this. Dice este sándwich, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la posición del sándwich, está cerca, dice. ¿Quieres comerte este sándwich? Está en las manos. Entonces, sándwich obviamente está singularizado, pese a que el complemento ya indica que existe la presencia de otro objeto, pero eso no importa, simplemente nos centramos en la utilización directa de acá, tanto del adjetivo demostrativo con el sustantivo al cual lo acompaña. Entonces, si quieres comerte este sándwich, hice dos, pero no tengo mucha hambre. Entonces, este sándwich indica que está cerca, el sustantivo de quien estoy hablando, y al mismo tiempo está singularizado. A la siguiente oración dice, I am sorry, but this seat is taken. Dice, perdón, pero este asiento está ocupado. This seat is taken. En este caso dice this, este, seat, asiento. Entonces estamos hablando que está singularizado, estamos hablando de un asiento y obviamente ese asiento está cerca, por eso dice este asiento está ocupado. Entonces está singularizado y está cerca. Entonces ahí nosotros podemos ver cuando utilizamos el adjetivo demostrativo this.
Vamos, por el contrario, al adjetivo demostrativo that. Ahora bien, hablemos de that, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo que tiene que estar singularizado para hablar de algo que no está cerca del hablante. En este caso, la posición del sustantivo va a estar lejos. Ejemplos. Dice, please hand me that book. Por favor, pásame ese libro. Al decir that, obviamente se traduce como ese. Cuando yo digo ese, significa que el objeto ya está lejos. Por ejemplo, yo estoy sentado en la sala y le digo a una persona, digo, pásame esa libreta. Entonces, ella está relativamente lejos de la persona del hablante, pero de la persona que recibe la acción, en este caso la persona a la cual estoy diciendo que me pase, obviamente puede estar cerca. Entonces, ahí está correctamente utilizado. Otra de las características es que acá todavía tiene que estar el sustantivo, tiene que estar singularizado. Eso quiere decir que yo tengo todavía que hablar de un solo objeto. Entonces, al decir that book, estoy diciendo ese libro. Solo está un objeto. La posición, lejos. La siguiente dice, do you know that Guy? ¿Conoces a ese tipo? He's having at use. Nos está saludando con la mano, dice. Al hablar de that guy, ese tipo, obviamente esa persona está lejos, que sé yo, está en la acera del frente en el momento que estamos conversando con una determinada persona. Al decir that, digo ese, guy, tipo o persona, entonces guy obviamente está todavía singularizado. En relación a la posición, está lejos de la persona de la cual estamos haciéndonos referencia. Entonces aquí tenemos la utilización de that guy, ese tipo. Do you know that guy? ¿Conoces a ese tipo? Obviamente está lejos del hablante. Tenemos how that puppy is so good. Dice, ay, qué lindo ese cachorro. Entonces aquí tenemos that puppy, que es ese cachorro. Cuando hablamos de ese cachorro, de ese perrito, obviamente el objeto está lejos de la persona que estamos hablando. Obviamente, puppy, sin en este caso el cachorro, sigue lejos en relación de la posición, sigue lejos de la persona que estamos hablando. Si ustedes pueden observar, tanto bug, GUI y puppy como sustantivos, obviamente todavía están singularizados. Estamos hablando solo de un objeto, entonces están correctamente utilizados. Siempre los sustantivos van a estar después del adjetivo demostrativo. Esa es la posición que siempre ustedes van a encontrar la posición correcta dentro de la oración. Para dar un poco de más énfasis, de determinación dentro de la oración, obviamente nosotros vamos a utilizar la frase over there. La frase over there determina algo que se encuentra mucho más lejos, algo que le hace una referencia que está bastante lejos. Eso, más o menos traducido al español, significa allá, algo que está lejos, allá. Entonces, la frase over there se traduce primeramente al español como allá y se usa frecuentemente con los adjetivos demostrativos that, especialmente solo con el adjetivo demostrativo that para señalar que algo queda un poco más lejos de lo normal. En español, este significado ya va vinculado con el adjetivo aquel y solo se añade allá para darle mayor énfasis. Por ejemplo, vamos a ver. Is that house over there yours? Aquella casa es tuya, pero obviamente esa casa está allá, está lejos. Entonces, cuando yo utilizo la frase over there, ya doy a entender que el objeto de quien estoy hablando está relativamente o bastante lejos en relación al hablante. Por eso dice it, that, house, that, adjetivo demostrativo, house, el sustantivo que le acompaña, sustantivo, obviamente que está singularizado y en relación a la posición está lejos. Con la frase over there le manda mucho más lejos, un poco más distante y obviamente le determina y le complementa con yours. Recordemos que esta es una question, es una pregunta porque tiene el signo de interrogación hasta el final. Dice, aquella casa es tuya, entonces está haciendo una pregunta, entonces ahí también está correctamente utilizado. Obviamente ya sabemos con la frase over there. Debemos tener en cuenta que cuando se usa la frase over there junto con un adjetivo demostrativo, that,
viene antes del sustantivo y over there viene después. Vamos a ver cuál es la posición. Por ejemplo, tenemos that, el adjetivo demostrativo. Esa va a estar siempre en la posición. El sustantivo al cual hacemos referencia va a estar en la mitad y después de este va a estar la frase over there que determina la distancia. Siempre va a estar. Dice that car over there, aquel carro. That girl over there, aquella chica. Si ustedes ven la posición, primero está el adjetivo demostrativo, luego está el sustantivo al cual se está calificando, se está determinando y el complemento en este caso que es la frase over there. ¿Qué es lo que hace over there? Determina con más precisión una distancia un poco más determinante dentro del objeto, del sustantivo del cual se está describiendo. Esas son las características fundamentales en cuanto a esta determinación. Hasta aquí los adjetivos demostrativos que nosotros hemos visto, los dos primeros en este caso que son this y son that. Ahora vamos a ver los que se utilizan con el plural. Vamos a ver cómo se los utiliza. Y iniciamos a continuación con el adjetivo demostrativo des. Sigamos con des, un adjetivo demostrativo que se usa antes de un sustantivo que tiene que estar pluralizado para hablar de cosas que están cerca del hablante. Aquí, tanto des y those utilizan sustantivos en plural. Esa es la característica fundamental. Una de las diferencias es que des utiliza, obviamente, determina un sustantivo que está cerca del hablante. Vamos a ver cómo lo hacemos en los siguientes ejercicios. Tenemos these cups are you cut? Where did you buy them? Este complemento where did you buy them no nos interesa mucho. Vamos a centrarnos en la primera etapa. These cups are so good. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Estas tazas son bien bonitas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? This, obviamente, es el adjetivo demostrativo. Cups es el sustantivo del cual está determinando. En este caso, cups ya no se encuentra singularizado, se encuentra pluralizado. Estoy hablando de tazas, estoy hablando de un número indeterminado, estoy hablando de un grupo de tazas. Está en plural. These cups are so good. Estas tazas son bien bonitas. Entonces ahí estamos determinando, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, where should I put these dirty towels? ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? Dice. Entonces aquí vamos directamente a la parte final. Tenemos el adjetivo demostrativo des. Estamos con dirty, que es un adjetivo. En este caso va a estar primero intermedio, por decirlo de esa manera, va a estar un adjetivo, en este caso que determina dirty, sucias. Y posteriormente va a estar el sustantivo al cual se refiere tanto this como adjetivo demostrativo y dirty como adjetivo calificativo. En este caso, towels se traduce como toallas. Entonces, towels está pluralizada. Estoy hablando más de un objeto. ¿Qué es lo que dice? These dirty towels. Estas toallas sucias. ¿Dónde quieres que ponga estas toallas sucias? El objeto, tanto cups como towels en estas oraciones, están cerca del hablante. La característica fundamental, están pluralizadas. Ojo con esa parte. Vamos a la última. I really like these sneakers. How much are they? Vamos a centrarnos en la primera etapa y dice, I really like these sneakers. These. Adjetivo demostrativo. El sustantivo al cual está acompañando, al cual está calificando en este caso, que es sneakers. Sneakers está pluralizado. Entonces dice, me gustan mucho estas zapatillas. Des sneakers. En este caso, el objeto, en este caso las zapatillas, están cerca de la persona que está determinando. Por eso dice estas zapatillas. Entonces, el objeto está cerca y obviamente este objeto está pluralizado. Estoy hablando de más de un objeto. Estoy hablando en plural. Pasamos a la siguiente. En este caso tenemos el siguiente adjetivo demostrativo y el último que es, en este caso, es those. Those
Con those, un adjetivo demostrativo que se usa antes de sustantivos igual pluralizados para hablar de cosas, en este caso, que no están cerca del hablante. Esa es una característica fundamental de este tipo de adjetivo demostrativo. Entonces, por lo tanto, des, el sustantivo está cerca, pero está pluralizado. Con those, el sustantivo no está cerca, pero también está pluralizado. Esas son las características fundamentales. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos I think those trees are okay. Creo que esos árboles son robles. Entonces, ¿qué está diciendo? Those es el adjetivo demostrativo y trees es el sustantivo al cual hacen referencia, que dice esos árboles. Cuando yo digo esos árboles, yo ya estoy indicando que están los árboles lejos de mi persona, como el hablante. Y otra cosa que estoy hablando pluralizado, no estoy diciendo ese árbol, sino estoy diciendo esos árboles. Es la característica fundamental, la utilización correcta. Entonces tenemos those trees, esos árboles. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aren't those kids in your French class? ¿Verdad que esos muchachos están en tu clase de francés? Entonces dice, aren't those kids? Entonces tenemos those como adjetivo demostrativo y tenemos kids como el sustantivo que le acompaña con característica de plural. Estamos hablando de varios muchachos, de varios chicos. Entonces, those kids. Entonces dicen esos muchachos. Igual, al decir esos muchachos, obviamente estoy hablando, qué sé yo, mientras yo estoy en el aula, por ejemplo, en un balcón del aula, y les veo que están andando por el patio, lejos. Entonces digo, esos muchachos están en tu clase de francés, ¿no? Entonces ahí estamos indicando. Y tenemos el siguiente y último, dice, I love those flowers. I am going to cross the street and ask what kind they are. Me encantan esas flores, voy a cruzar la calle y preguntar qué tipo son. Obviamente ya al decir, voy a cruzar la calle, ya sabemos que están estas lejos, lejos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Those es el adjetivo demostrativo y en este caso el sustantivo que le acompaña y que describe el adjetivo demostrativo es flowers. Flowers son, son flores. Si hubiese dicho flower, estuviera hablando de singular y obviamente no podría utilizar con those. Pero en este sentido, flowers está pluralizado como sustantivo y está correctamente utilizado con el adjetivo demostrativo those. Dice those se traduce como esas y flowers como flores, esas flores. Las flores están pluralizadas como sustantivos, pero la posición de ellas están lejos, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos observar las características. Nosotros hemos visto con ejemplos cómo se utiliza those, cómo se utiliza this, cómo se utiliza that y cómo se utiliza this. En esta clase nosotros hemos visto las características fundamentales en función de los adjetivos demostrativos. Señores y señores, les invito a continuar asistiendo a clases. Recuerden que ustedes solo tienen 2 tareas, pero la obligación de ustedes es asistir a las 4 clases. Las 4 clases son obligatorias en cada una de las unidades, pero obviamente solo van a tener 2 tareas. Obviamente para que ustedes puedan rendir el examen final o el test final de la unidad, ustedes tienen que revisar las 4 clases. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido esta clase de inglés. Nos vemos en la siguiente hora de ciencias naturales que tenemos. Sigan el proceso educativo.